Hablo de la libre albedrío, no es bueno. Luz. Sí, explicó eso del libre albedrío. Es fuente, digo. Es fuente, sí. Zurdo. Bueno, lo he visto, lo de la carne, ¿no? Cuando vivíamos en la carne, o del espíritu. Los bisteces, eso. No, el espíritu, sí. De lo del libre albedrío, ¿no? No. Habló de... Hablamos de la voluntad de Dios. Hablamos acerca del libre albedrío fue hace 15 días. Hablamos de la voluntad. Hablamos de que la voluntad de Dios es que suframos, que padezcamos. Bueno, vamos al libro de los Hechos. Vamos a terminar con esto. Es importante que si anotan, lo lean en su casa, porque ¿Qué no es el título? o vean el video en el Facebook. Siempre ha habido un conflicto por hablar acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hablar acerca de la voluntad de Dios no es fácil. Sí, porque yo creo que la voluntad de Dios es tan grande, tan inmensa, que hablar de ello, pues nos quedamos cortos. Pero sí podemos hablar acerca de lo que pasa en algunos casos en que la voluntad de Dios es importante. Entonces, la mayoría de los cristianos piensan que la voluntad de Dios, si uno está dentro de la voluntad de Dios, siempre nos va a ir bien. Que si es la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Que si es la voluntad de Dios, Dios me va a bendecir. Que si es la voluntad de Dios, no voy a estar enfermo, porque yo estoy en la voluntad de Dios. Pero no. Eso enseñan los falsos maestros. Enseñan que no te va a pasar nada. Enseñan que no vas a tener ningún problema. Pero la Biblia nos dice cosas totalmente diferentes y nos habla que muchas veces la voluntad de Dios es que la gente sufra, que la gente padezca, que la gente pase por circunstancias difíciles, como un divorcio, como una enfermedad, ¿sí? Sin dinero. Y a veces no solo eso, sino que pasemos una soledad, como la pasó Elías. 2 años Elías estuvo en una cueva solo. Pero a nosotros nos gustan las historias bonitas, nos gusta escuchar, ¿no?, las historias bonitas. Leía el caso de un matrimonio que se fueron a China y fueron a compartir la palabra. La mujer, la esposa, se fue primero que el esposo. Más bien el novio, allá se casaron. Resulta que tuvieron una hija. Pero a ellos, los chinos, que son comunistas, los tomaron presos y les cortaron la cabeza. Nosotros vivimos una burbuja aquí en México.
pero a veces no entendemos las cosas. Nosotros pensamos que esto es el cristianismo, que se te vaya el internet, que no tengas para pagarlo, ¿no? O que no tengas la comida que tú quieres para poder saciar tus apetitos. O a veces los zapatos que queremos no los podemos comprar, pero muchas veces el sufrimiento Dios lo permite, y nosotros podemos pensar y decir, ¿cómo es posible que Dios permitiera que les cortaran la cabeza y dejaran a una niña de 2 años? ¿Tú crees que eso sea justo? ¿Tú crees que eso sea la voluntad de Dios? La pregunta es, ¿por qué nosotros no pensamos cuando estamos pasando por momentos difíciles que es la voluntad de Dios? Esa es la cuestión. En el libro de los Hechos hay muchas historias en las cuales vemos una persecución. Y la persecución fue permitida por Dios. Lo vimos con Esteban. Pero hoy vamos a ver algo acerca del apóstol Pedro en Hechos capítulo 5. Versículo 29. Pero vamos a leer un poquito arriba, unos 3 versículos arriba. Y dice aquí que los alguaciles, o el jefe de la guardia, con los alguaciles, los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El apóstol Pablo, capítulo 3, habían sanado a una persona y ellos estaban ya hablando acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió y resucitó, que perdona pecados, que nos da su Espíritu Santo, que nos da vida eterna. Ese es el Evangelio, que es por gracia, que tenemos que arrepentirnos, etc. Eso es el Evangelio. Entonces, el apóstol Pedro fue sometido ahí al concilio. Algunos guardias y alguaciles los llevaron preso, porque les habían dicho que no predicasen en el nombre de Jesús. Ahora, para nosotros ir en contra y mantenernos firmes en nuestras convicciones, necesitamos tener, número 1, a Dios en alto. ¿Sí? Ahora, yo quiero que regresemos a la pareja. Esa pareja que murió cumplió con el mandamiento que Dios nos dice a ti y a mí. El que no deja padre, madre, hermanos, hijos, no es digno de mí. Ellos podían negar a Jesús. Si negaban a Jesús, volvían con su hijo. Por eso el cristianismo no es platicadito, el cristianismo se tiene que vivir. Pero ellos cumplieron con ese mandamiento. Y pusieron a Dios en alto, renunciando a todo lo que poseían. El problema es que hoy en día nosotros no queremos renunciar a lo que nosotros tenemos, no queremos renunciar a nuestra familia, no queremos renunciar a nuestros hábitos, no queremos renunciar a lo que nosotros deseamos o tenemos. ¿Por qué? Porque es más fuerte que Dios.
Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras dicho, sí, está bien? O simplemente podrías decir, no lo conozco, como el apóstol Pedro. Para tener esta clase de agallas, necesitamos estar convencidos de que Dios es soberano, que Él gobierna sobre todas las cosas, que no es el policía, ni es la persecución de la gente, sino que Dios ha permitido las cosas con un propósito. El propósito, Él lo sabe. Y hay varios propósitos por los cuales Dios permite. Una de las cosas que vemos aquí, que Dios permite las cosas, es para que Él sea exaltado. Este matrimonio exaltó a Jesús. Por eso es tan importante casarnos con una persona que tenga los mismos apetitos espirituales que yo. Es importante eso, porque si nosotros nos casamos con una persona que no tiene los mismos apetitos espirituales que yo voy a cometer un gran error, porque no vamos a estar en el mismo canal. Uno va a querer hacer una cosa y el otro va a querer estar con Dios. Entonces nosotros necesitamos entender esto. Esta pareja decidió exaltar a Dios, renunciar a su hija de 2 años. ¿Te imaginas sola en aquel lugar? Porque sus padres los mataron por Jesucristo. Estos hombres que vemos aquí en el libro de los Hechos fueron hombres que realmente estaban convencidos de que el cristianismo era todo para ellos, que Dios era todo para ellos, que Cristo era lo más importante para su vida. Y lo que le hace falta hoy al cristianismo en el siglo XXI es que nosotros estemos convencidos de que esto no es venir y reunirse, no es venir y hacer obras religiosas, es dar la vida. Si nosotros tenemos el pleno conocimiento de Dios y buscamos en su palabra, entonces cuando vengan las circunstancias difíciles, nosotros vamos a poder enfrentarnos a cualquier situación. Ellos estaban enfrentando persecución, les dijeron, no quiero que hables en ese nombre. ¿Cuántas veces en tu familia te han dicho, yo ya no quiero que me hables de eso? Y tú te callas. Y te callas porque no quieres problemas. Cuando nosotros deberíamos de tomar la decisión de seguir hablando de Jesucristo. Como ellos dijeron, les prohibieron y ellos les dijeron, sí. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que los hombres. Cuando sucedió lo de la pandemia, muchos pastores se fueron a esconder. Muchos pastores, en lugar de ir a ver a la gente que estaba necesitada, se fueron a esconder, y muchos cristianos dejaron de congregarse porque tuvieron miedo a una bacteria. Y qué triste es eso, que cuando la gente más necesita de nosotros como líderes o necesita más de nosotros como cristianos, la gente se esconde porque tiene miedo a la muerte, no conoce a Dios, no sabe quién es Dios, y Dios está encima de cualquier situación. Y si Dios permite que tú te mueras, no necesita haber una pandemia para que tú te mueras. Tú puedes salir ahorita y morirte. Pero la gente no entiende que nuestra vida está en las manos de Dios, que Él hace nacer y Él hace morir, Él hace enriquecer, Él hace empobrecer, Él hace nacer al ciego, y que Él tiene el control de todas las cosas. Pero cuando nosotros no tenemos esa clase de convicción, lógicamente que cuando venga alguna
circunstancia difícil a nuestra vida, lo que vamos a hacer es quejarnos. Lo que vamos a hacer es decirle a Dios, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Sí? ¿Por qué me quitaste a mi hijo? ¿Por qué me quitaste mi trabajo? ¿Por qué estoy pasando por este momento tan angustioso que me ha causado amargura, tristeza? Te voy a decir una cosa, si tú piensas así, no conoces al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia lo que está tratando es liberarte, hacerte una mujer libre, un hombre libre, para que tú puedas hacer lo que Él quiere que tú hagas. Él no puede darle a nadie más si esa persona no es responsable, si esa persona no es desintegrada, si esa persona no ha pasado por momentos difíciles. ¿Cómo Dios le puede dar un encargo más grande? ¿Podrá? Yo digo que no. Entonces estos hombres, el apóstol Pedro, había pasado de una situación de temor a morir a un valor que nadie podía entender cómo sucedió eso, porque él tiempo atrás había negado a Jesucristo. Se encontró en una situación difícil y lo negó, pero aquí, ¿por qué no lo negó? Porque había comprendido, Dios le había revelado, ¿sí?, que nadie puede hacer nada sobre nuestras vidas si Dios no lo permite. Los cristianos siempre viven en temor, y es que va a pasar esto, y qué vamos a hacer mañana, y qué va a pasar. Nosotros tenemos que entender que Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Que Él tiene el control de todas las cosas que nos suceden a nosotros. Y entonces dice, y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando digan en México que no podemos leer la Biblia como en China, cuando digan en México que nosotros no podemos orar en público como es en algunos países, que ni siquiera puedes pensar en orar, si tú te paras afuera de un hospital, afuera de un lugar abortivo y tú estás parado ahí, y aunque no estés hablando, si estás orando en el pensamiento, te arrestan. Vean hasta dónde hemos llegado. Pero ¿a quién vamos a obedecer? ¿A quién vas a obedecer? A Dios. Tenemos, o ese es el deseo del Espíritu Santo, que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Es importante eso. Mucha gente dice, y muchos predicadores dicen, que los cristianos no deben de pasar por momentos difíciles. Aquí vemos que Dios permitió que pasaran por un momento difícil. ¿Con qué propósito? De que su nombre fuera exaltado. Obedeceremos a Dios antes que a los hombres, porque Dios venció la muerte. Pedro había entendido, se le había revelado que la muerte es el vehículo que nos lleva a Jesucristo, que nos lleva al trono de gracia para el oportuno socorro. Él había vencido ese temor a la muerte. ¿Cuántos de los que están aquí tienen temor a la muerte? ¿Cuántos de los que están aquí todavía quieren vivir aquí, no se quieren ir al cielo porque les faltan cosas que hacer? ¿Cuántos de los que están aquí, si hoy tuvieras que morir, te le dirías a Dios, gracias Señor, porque hoy me voy contigo? La verdad, pocos de ustedes o pocos de nosotros haríamos esa confesión. ¿Por qué? Porque no tenemos la convicción de que Dios hace bien las cosas. Nosotros queremos más tiempo. Nosotros nos falta, como me decía un amigo en la cárcel. ¿Sabes qué lamento? Después de que se convirtió, era un muchacho que era asaltante dentro de la cárcel y era tremendo. Y cuando se convirtió y me iba a ir a las islas, me dijo, ¿sabes qué es lo que más lamento? Que nunca probé el coñac. O sea, él lamentaba, como muchos de los que están aquí, lo que no tienen cuando tenía a Jesucristo, cuando él era un pobre esclavo del diablo y fue liberado, pero quería todavía darse un gustito mundano, ¿no? Nunca probé el coñac y nunca lo voy a probar. ¿Cuántos corazones que dicen ser cristianos anhelan
sufrir por Jesús? ¿O cuántos de los que nos decimos ser cristianos tenemos el deseo de morir para Cristo? De pasar por momentos angustiosos, difíciles, para que Dios limpie nuestra vida y la purifique para que este vaso le sirva. El apóstol Pablo, cuando fue perseguido, en Hechos 21:13, un día le dijeron: ¿de quién es este cinto? Un profeta Ágabo le dijo: ¿de quién es este cinto? ¿Sí? Dijeron: es de Pablo. Pues ¿de quién es este cinto? El Espíritu Santo dice que va a sufrir y va a padecer grandes cosas. ¿Sí? Dice aquí: entonces Pablo respondió, cuando iba a ser, ¿sí? Cuando le dijeron estas cosas, dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Esta es la clase de hombres que necesitamos hoy, clase de mujeres que necesitamos hoy. Ay, es que está sufriendo, y la otra, ay, sí. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Cuando deberíamos nosotros, o sea, sí se puede hacer, ¿no? Porque me amo demasiado. Pero cuando yo he entregado mi vida a Jesús y reconozco que Él tiene un señorío sobre mi vida y que Él pagó un precio por mi vida y por mi salvación, entonces yo voy a hacer las cosas diferentes. El apóstol Pablo no dijo: ay, sí me van a golpear y voy a sufrir. No, fíjense lo que dice. Entonces el apóstol Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, ¿por qué están llorando? Si voy a morir está bien, y si voy a vivir está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están llorando por mí? Dice: quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, estoy dispuesto no a que mi familia me abandone, estoy dispuesto a que mi familia me abandone, estoy dispuesto a quedarme solo, estoy dispuesto a no tener nada, pero estoy dispuesto más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esta es la clase de hombres que debes de imitar. La clase de mujeres como esta mujer que le cortaron la cabeza por Jesucristo y no lloró y dijo: ay, es que mis hijos, como la Llorona. Sino que fue y dio su vida, sabiendo que Dios tiene cuidado y que Dios ama más a su hija que ella. Y aquí lo que nosotros podemos ver es que el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir. ¿Cuántos de ustedes realmente han pensado o ha venido a su pensamiento decir: Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús? A dar nuestro tiempo, a dar un servicio agradable a Dios. Dice: porque estoy dispuesto no solo a ser atado. Hay mucha gente que se conmisera: ay, es que ¿a dónde te vas a ir? Vas a sufrir ahí. ¿Cómo podemos nosotros animar a una persona si pensamos así? En lugar de decirle: ¿sabes qué bueno que tomaste esta decisión? Vamos a estar apoyándote, vamos a estar orando por ti para que tú puedas salir adelante. Porque a veces, en lugar de apoyar a la gente, la desanimamos por nuestra actitud ante la adversidad. Ahora, ¿era la voluntad de Dios que el apóstol Pablo sufriera? Dice la Escritura que cuando el apóstol Pablo creyó, Dios le dijo a Ananías: ¿sabes? Yo he escogido a este para que entienda que tiene que sufrir por mi causa. Dios nos escogió con ese problema, con esa situación. A nosotros dice que nos ha escogido en horno de aflicción. Dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, Él ha vencido al mundo. ¿Quién ordena la persecución? ¿Quién ordena los problemas? Dios. ¿Sí?
Leemos el versículo 14, por favor. Dice, y como no le pudimos persuadir, vean, ¿qué trataban de hacer? Obstruir la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos así que tratamos de obstruir la voluntad de Dios? Ay, no, vas a sufrir mucho, mijito. Cuando nosotros deberíamos realmente mantenernos firmes, ¿cómo no le pudimos persuadir? Desistimos diciendo, fíjense, hágase la voluntad del Señor. O sea, no tenían que persuadir a nadie. Cuando yo me iba a ir a las islas, había una iglesia de un amigo mío que estaba orando por mí. Yo le dije, ¿sabes qué? Él me iba a ver, nos daba estudios de precepto sobre precepto, ¿sí? Y me iba a ver a la casa. Yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a las islas. La iglesia estaba orando por mí. Me dijo, ¿sabes qué? La iglesia está orando por ti porque es muy difícil allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le escribí este versículo y le digo, ¿qué hacen por mí llorando? Le escribí una carta. No estén por mí llorando, mejor oren por mí, para que el propósito de Dios se cumpla. Y cuando llegamos a la cárcel, a Islas Marías, no estaba muy fácil en ese tiempo. Todavía estaba... El régimen estaba cambiando apenas, pero todavía tenía, ¿sí?, las características pasadas de dureza, ¿no?, de golpes. Pero en mi corazón había esa situación, y no lo digo con la forma de exaltarme, porque yo sé que Dios es el que hace las cosas en uno, ¿sí? Pero uno debe de estar convencido de que Dios tiene el control y que si nosotros queremos servirle, tenemos que servirle con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y a mí me decían, no, es que vas a padecer allá, es que tu familia, es que Mari Carmen, es que esto. Y hoy una persona que creyó en las islas me dijo, ¿sabes qué? Gracias por presentarnos a Jesús. Y yo le dije, ¿sabes qué? Gracias a Dios que permitió que nosotros llegáramos allá y que ustedes creyeran. Ahora saben que sus hijos han recibido la herencia. Y eso es lo que importa. No importa lo que sufras tú, no importa lo que padezcas tú, importa Jesús. Importa que nosotros ganemos a otros para Jesucristo. Entonces aquí ellos trataron de persuadir, como no pudieron, pues hágase la voluntad de Dios, ¿no? Pero qué bueno es mantenernos en nuestra fe. Qué bueno es mantenernos ahí. Y que seamos inamovibles y que nadie nos pueda mover. Porque aquí yo veo en las iglesias que cualquier cosa los mueve. Un dolor de muela, diarrea, ya, por eso ya se van a ir al cielo. Y la verdad, eso deja mucho que desear para nosotros, para Dios. ¿Sí? Entonces, Dios permite que las circunstancias adversas nos alcancen. El propósito de Dios es que podamos demostrar, número uno, que no estamos en Cristo porque Dios nos bendice. Mucha gente está en Cristo porque está esperando bendiciones, bendiciones en su familia, bendiciones en el trabajo, bendiciones en su persona. Pero, ¿se recuerdan de Job? ¿Qué le dijo el diablo? Todo lo que tiene dará por su vida. O sea, diciéndole, Él te sirve porque es millonario. Él te sirve porque tiene dinero y le ha acercado todas las cosas. Pero Dios precisamente nos pasa por el fuego para que vea el diablo que hay personas que amamos a Dios no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Entonces no estamos en Cristo por lo que Él nos bendice. Número dos, Dios quiere mostrar al diablo que no estamos con Él por interés. Y saca a las personas.
El diablo te va a pedir. El diablo no puede llegar a tu casa y zarandearte. El diablo tiene que pedirte. Pidió a Job, pidió al apóstol Pedro. Y el diablo tiene que llegar con Dios y decirle, préstame a fulano y a fulana de tal, para ver si es cierto. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Te han pedido para zarandearte, pero yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Y cuando regreses, confirma, ¿sí?, a los discípulos. Entonces, el diablo piensa que nosotros estamos por interés con él. Cuando Dios, su voluntad es que nosotros suframos y nosotros aceptamos ese sufrimiento, es para que nosotros le digamos al diablo, ¿sabes qué? No estoy con él por lo que me da, estoy por él porque le amo. Número 3, si en cada adversidad mostramos la gloria de Dios, si nos aferramos a sus promesas. Vean, el apóstol Pedro, ¿qué hizo cuando lo confrontaron? Él había estado en la cárcel. Él les dijo, obedeceremos a Dios antes, obedeceremos a los hombres antes que a Dios. Él ya había pasado por un momento difícil, terrible, ¿no? Sin embargo, él entendió y dijo, ¿sabes qué, Señor? Mi vida es tuya, te pertenece. Yo creo que entendió que la vez que negó a Jesucristo fue arrogante. Yo voy a morir por ti, yo voy a hacer esto. Así somos muchos. Decimos muchas cosas, no, yo voy a hacer, pero cuando se nos presenta un problema, te das cuenta de que eso fue una mentira. Entonces, en cada adversidad mostramos la gloria de Dios. ¿Para qué son los momentos difíciles? ¿Por qué Dios permite que pasen esas cosas? ¿Por qué la voluntad de Dios es que la gente sufra? Para que Él sea exaltado. Podemos decir, uy, ¿qué clase de Dios es ese? Pues Dios merece toda la gloria. Este matrimonio que fue decapitado honró a Dios. ¿Sabes para qué es el matrimonio? ¿Saben para qué es el matrimonio? Para que Dios sea honrado, no para que seamos felices. Número 4, su voluntad no es para destruir nuestras vidas, sino para que adquiramos mayor confianza en Él. La prueba de nuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Paciencia. Entonces, no es para destruir, sino para construir. Es para que nosotros tengamos una fe más preciosa que el oro, la cual se pueda ver y se pueda brillar. Número 5, su voluntad es que pasemos por diversas pruebas. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros vamos a pasar por diferentes situaciones adversas. En 1 Pedro 4:12, la Escritura nos habla acerca de esto. Y dice, amados, no se sorprendan. O sea, no debemos de sorprendernos que pasen cosas adversas en nuestra vida. No se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. En este tiempo en el que Pedro escribe esta carta, estaban siendo perseguidos. La voluntad de Dios es que ellos sí vivieran esa época. La voluntad de Dios que tú estás desaprovechando, que yo estoy desaprovechando, de tener paz, podernos reunir, poder leer la palabra, poder orar, pero cuando nosotros desaprovechamos las cosas, ¿sí?, cuando hay la posibilidad, es ingratitud. Estas personas estaban pasando por momentos difíciles. Estas personas no tenían paz. Estas personas no estaban pasando por
una paz en el sentido de poder reunirse, poder cantar libremente, no. Ellos estaban siendo perseguidos. Y dice, ¿sí?, como si alguna cosa extraña se aconteciese. O sea, es extraño que tú pases por momentos difíciles. ¿Es extraño? No lo soy. No debe. No debe de ser. Es que no debería es darle chance. ¿Sí me entienden? O sea, cuando yo digo no debería, yo estoy pensando, pues que a lo mejor la voy a regar. Aquí dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, lo que está haciendo aquí el Espíritu Santo es impulsarnos a saber y a entender que van a venir dificultades y que debemos de estar preparados, ¿no? Dice el 13: sino gozaos. Pero yo veo que la gente no se goza. Porque sí nos sorprende. Bueno. Sí, Sí, dilo como lo ibas a decir, o sea. Ajá. Porque sorprende a la gente. Porque no tienen el sistema de pensamiento que tiene Jesús. O el Espíritu Santo. Ay, ¿por qué me pasa? Ay, Dios. Hablo de cristianos, no de gente no cristiana. Sino gozaos por cuanto sois participantes ¿de qué? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría y no lleguemos avergonzados. Es que te negué, Señor, es que yo no me gocé cuando debería. Dice: gozaos por cuanto sois participantes y padeces por Cristo, no por el pecado, porque mucha gente padece por mentiroso, padece por orgulloso, padece por ladrón, porque debe al fisco, padece por muchas cosas. Pero aquí dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos ¿de quién? De Cristo. Entonces, si te calumnian, ¿qué deberías de hacer? En lugar de ir a reclamar, ¿qué necesitas hacer? Si te roban, ¿qué necesitas hacer? ¿Ir a reclamar el dinero? ¿O qué necesitas hacer? No lo sé, ahí sí, hablándose de dinero, ya nadie contestó. ¿Qué necesitarías hacer? O sea, lógicamente que si tú eres cristiano y pides prestado, necesitas pagar, porque el impío pide prestado y no paga. Pero si no te pagan, ¿cuál es tu actitud, tu personal? O si te gritan en la calle, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Pagamos el precio? Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿De dónde nació la música que utilizaban los negros para cantarle a Dios? ¿Cuál era esa música? ¿Saben ustedes? ¿David? ¿Oscar? El gospel. Después, el gospel nació de la aflicción. El gospel solamente se cantaba en las iglesias. Ahora ya lo mundanizaron. Pero el gospel nació de la aflicción, de ellos estar cantando en los campos de algodón y cantándole a Dios canciones, gozándose. Y eran esclavos. ¿Se pronuncia así como se dice? ¿Gospel? Gospel. Y entonces, esos hombres y esas mujeres que estaban cantando, a veces eran azotados, las espaldas las tenían muy lastimadas, ¿sí? Porque eran crueles, pero ellos cantaban esas canciones y exaltaban a Jesús y se gozaban.
Entonces, la voluntad de Dios es que pasemos por diferentes situaciones. Hay cosas que van a suceder para exaltar a Jesús. Una de ellas es esta que les digo de los negros, que empezaron a cantar canciones, ¿sí? Y eso era lo que los animaba, canciones a Dios. Otra cosa, la voluntad de Dios es que seamos tentados. ¿Saben ustedes eso? Dios, la voluntad de Dios es que seamos tentados. Es más, Él nos lleva a la tentación. En Lucas capítulo 4, versículo 1, la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado al desierto? No fue el diablo, fue Dios, fue el Espíritu Santo que llevó a Jesucristo al desierto. ¿Para qué? Dice versículo 2. Por 40 días, si era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesucristo tuvo que demostrar en carne propia que Él era digno del trabajo que se le había dado. Él, sí, fue expuesto. Dios, la voluntad de Dios fue llevarlo al desierto para que fuera tentado durante 40 días. Y nada menos que el diablo estaba encargado de hacerle la vida pesada a Jesús. Entonces, Dios permite la tentación. Dios permite que nosotros pasemos por momentos difíciles. ¿Qué tuvo Jesús? Hambre. ¿Qué tuvo Jesús? Sed. Muchos dicen que Jesús, sí, solamente no comió. Yo no creo eso. Yo creo que Jesús no comió y no bebió durante 40 días. Y que al final, cuando tú estás en un ayuno muy prolongado, ¿sí?, el deseo por comer se agudiza. Y el diablo llegó cuando Jesús tenía la mayor necesidad de alimento. Satanás no va a llegar cuando tú tienes todo en orden, cuando está todo bien. Satanás va a llegar a tu vida cuando tú anheles algo. Él sabe lo que te gusta, Él sabe lo que quieres y Él te lo va a tratar de proveer. Y entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús ¿a dónde? Vean, si nosotros conociéramos a Dios, le dijéramos, Señor, fortaléceme en lugar de quejarme. Fortalece mi vida para que yo no caiga en una situación que deshonre tu nombre. Como dijeron los apóstoles, ¿no? El apóstol Pedro dijo, o el apóstol Pablo dijo, yo estoy dispuesto a morir, no solamente a padecer, sino a morir por Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena enseñanza, la gente enfrenta las cosas de una manera diferente. ¿Saben por qué? Porque Satanás utiliza la ignorancia de los hombres para hacer estragos en su vida. Y por eso Satanás actúa en la ignorancia. Una persona que no lee la Biblia es blanco perfecto para los dardos de Satanás. ¿Cómo se defenderá? Si la palabra es espada y la palabra produce fe, ¿cómo el escudo lo va a defender si no lee la palabra? Por eso Satanás tiene tanto éxito con cristianos ignorantes que no leen las Escrituras. En 1 Corintios nos dice la Escritura que nos sobrevino la tentación, pero también juntamente con la tentación nos dará la salida. O sea, que si nosotros pasamos por momentos difíciles y permanecemos en sus promesas, sí, capítulo 10, versículo 13, entonces Dios nos va a dar una salida. Y dice lo siguiente:
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones que nosotros tenemos son tentaciones humanas. Sí, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, vamos a entrar en esa tentación. Dios, la voluntad de Dios es que entremos en esa tentación, pero ¿qué dice? Que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. O sea, que si estamos en una tentación, la podremos soportar. ¿Sí? Si nosotros nos humillamos delante de Dios, si nosotros vamos a pedirle ayuda, si nosotros entendemos que Él es el único que nos puede ayudar en esto, ¿sí? Dice la palabra en Job que Él hizo la llaga, Él la vendará. Entonces dice que no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. O sea, si nosotros confiamos en Dios, como estas dos personas, este matrimonio, Dios, ¿qué hizo? Dios les dio una salida. ¿Cuál fue? Los fortaleció. Ellos iban atados. Su esposo, sí, iba descalzo porque le dio los calcetines a su esposa porque estaban pasando por mucho frío. Y él iba descalzo con las manos atadas atrás y puso la cabeza y le cortaron la cabeza. Y después pasó la esposa. Para nosotros esto es como un sueño, como una ilusión, como algo irreal. Pero son cosas que suceden. Y son cosas que ahorita están sucediendo en otros países. Para nosotros es solamente una historia ficticia, o tal vez, ¿no? Pero es algo que sucede. Y ustedes y yo deberíamos de darle gracias a Dios que tienen la oportunidad de sentarte como hermanito ahí, tranquilamente, y que a veces nos quejamos de venir. Y que a veces decidimos ver la televisión, que después vemos el internet y no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Oh, cuánto sí nos va a demandar Dios a nosotros en esta perversa generación. Tantas herramientas que tenemos, tantas cosas que tenemos para escuchar la palabra y nosotros no queremos escuchar la palabra o leerla. Entonces Dios va a permitir la tentación, pero juntamente con la tentación, dice, nos dará la salida para que podáis soportar. ¿Sí? En el caso de Job, el diablo lo tentó, Dios permitió que fuera tentado por el diablo. Y le quitó todo lo que tenía. Dios lo permitió. Y fíjense cómo dice Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job? Imagínate que Dios dijera a alguno de nosotros: ¿no has considerado a mi siervo fulano de tal? Con la intención de que el diablo dijera: pues no le ha acercado todo lo que tiene, que te pidiera a ti hoy en la noche, que te quitara todo lo que tienes, que te quitara tus hijos, tus negocios. Digo, es un sueño, ¿no? Como un sueño. Ay, sí, pero puede llegar. Tuve un amigo en la prisión en el año 1985 que perdió a toda su familia. Él era ya cristiano. En el derrumbe de 1985 perdió a toda su familia. Pero él siguió adelante. Pero les digo, ¿por qué muchos cristianos fracasan? ¿Por qué muchos cristianos se quejan? Yo veo a gente que realmente no tiene el dinero, pero se queja de todo. O sea, crecieron en la pobreza, pero se quejan de todo. De todo se quejan.
O hay gente que tiene mucho dinero y de todo se queja. No, es que está muy feo. Ay, no, es que, ¿cómo voy a hacer del baño yo en el campo si vamos a evangelizar? Ay, es que yo quiero una cama. Ay, no estás dispuesto a nada. No sirves para eso. Porque cuando nosotros hemos decidido predicar el Evangelio, tenemos que pagar un precio. Decía Leonardo Ravenhill, un predicador anciano que murió en los años 90. Decía que a veces ellos, sin dinero, sin quien los apoyara, ponían una cárcel en Inglaterra y se iban a predicar varios chavos y pasaban hasta 6 meses, a veces sin comer, a veces sin tener las cosas necesarias, pero el gozo que ellos tenían era predicar el Evangelio. Eran apedreados, eran insultados, eran perseguidos, pero ellos hacían la voluntad de Dios. Y dice, y nunca, nunca Dios nos abandonó. ¿Te has quedado alguna vez en el monte por predicar el Evangelio? Hay veces que Dios permite que pasemos por muchas cosas para que nosotros veamos a Jesús. La Biblia dice en Hebreos, que por lo que padeció Jesús, ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó, Pablo? Por lo que padeció, ¿qué? Aprendió obediencia. Aprendió obediencia. Por lo que padeció, él aprendió a obedecer. Entonces, ¿la voluntad de Dios era que padeciera? Sí. ¿Y desde cuándo empezó a padecer Jesús? Desde que vino a este mundo, lo persiguieron para matarlo. ¿Qué nos esperamos nosotros? Cuando él iba muriendo, iba rumbo, ¿sí?, a ser sacrificado, las mujeres dijeron, no, Señor, ¿sí? Y les dijo Jesús, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a padecer? Si tú no tienes ese pensamiento, muy difícil, Dios puede usar tu vida. Hablo de usarla para que otros conozcan. Hablo de usarla para que otros vean en ti que realmente Jesucristo es real. No es venir a congregarnos, cantar aquí, que todos, ay, sale de ahí, es que va un cristiano. Pues para mí no es cristiano hasta que no pase por momentos difíciles y ese hombre piensa eso. Cuando ese hombre y esa mujer piensa eso, entonces voy a considerar si realmente es un hijo de Dios. Decía un predicador, escucharon a un joven predicar y la esposa le dijo, wow, este hombre va a ser excelente, es un hombre excelente. Y el esposo le dijo, todavía no creo en él. Le dijo, pero ¿por qué eres así? Predicó muy, pues sí, pero no ha pasado por momentos difíciles para probar que su fe es real. ¿Por qué creen que aquí no le damos chance de predicar a cualquier persona? Porque primero tiene que demostrar, pasando por momentos difíciles, que realmente ama a Dios, porque se pasan aquí y al rato hacen una construcción. Yo le decía a una persona, haces un edificio enfrente de todos y después enfrente de todos lo tiras y dejas mal a Jesús. No son enchilametas, pero este trabajo de predicar es el más delicado que hay en la tierra. No es cualquier cosa. No es subirse aquí, ay, que me vean, voy a dar mi testimonio, ay, hermanos, es que yo sufrí. Pues sí,
pero después te ven que tú dices que sufriste y pasas por un momento difícil y lo que dijiste aquí no lo sostienes. Y sabes que tenemos que ser congruentes con lo que creemos y con lo que decimos, porque si no, en lugar de hacer un bien, hacemos un bien. Entonces estos hombres fueron expuestos, pero la voluntad de Dios es que ellos padecieran esta situación. Jesucristo la pasó. Es más, no solamente aprendió obediencia, sino que derramó su sangre por nosotros. Y fue sacrificado. Y sabes que Él no se avergonzó de ti. Él no dijo después voy. Él no dijo no, es que yo llego tarde. Él llegó en el momento. Él dio su vida. Él entregó su sangre para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Yo no sé por qué los cristianos somos así, que no queremos dar todo por Jesús. No podemos ir a otro lugar. Ay, es que no me quieren llevar y que no sé qué, que está muy lejos. Entonces, ¿qué clase de cristiano eres tú, mi amigo? No, es que el camión, y es que yo vivo tan lejos y que... Pobrecito de ti. El día que te den un balazo por Jesucristo, entonces vas a llorar como lloran los que no tienen consolación, los que no tienen a Jesús. Nosotros debemos entender esto. Entre más rápido lo entiendas, más rápido, ¿sí? Cuando algo sucede en tu vida, vas a tener el poder para decir, Señor, tú eres Señor. Y en el mundo voy a tener aflicción, pero sé, Señor, que tú has vencido al mundo. Amén. Y sabes que deja que Dios te purifique, porque también la voluntad de Dios en el sufrimiento es para purificar tu vida, quitar todas las impurezas, el orgullo, la soberbia, la amargura que hay en nuestro corazón, para depender de Él. Pero hay veces que Dios actúa, entendemos un poco, pero después volvemos, ¿sí me entienden?, a caer en la misma situación, y hay que estar alertas en eso. Pero si Dios permite algo y su voluntad, sí, es que nosotros pasemos por momentos difíciles, sostengámonos en Él, vayamos a Él y decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque tú eres mi fuerza. Así es de que, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente deseamos eso? Deseamos dar tiempo, dinero, esfuerzo, la vida, la sangre. Y termino. Me acuerdo de un ejemplo que puso Marco Barrientos hace muchos años, hace muchos años, que un día estaban jugando, no sé qué, creo básquetbol o algo así, y entonces alguien le dio un codazo, ¿no? Y que dijo, oye, y que le dijo al otro, ¿dónde está la sangre? O sea, sufrimos, pero ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está la sangre? Todavía no llegamos a eso. La pregunta es, sí, padeces, sí, no tienes, pero ¿dónde está la sangre? Porque ahorita en Oaxaca están sacando a los cristianos y les están quitando sus terrenos. ¿Y quién es? La gente religiosa, la gente que dice que ama a Dios, porque no quieren aceptar sus costumbres. Entonces, ¿dónde está la libertad religiosa? ¿Dónde está en este país la libertad religiosa? Las autoridades se callan y eso no lo sacan a la luz, porque sabemos que ellos son del mundo, pero nosotros no somos de este mundo, y probablemente nos ultrajen y nos quiten cosas y nos persigan, pero nuestra convicción de aquellas personas que han decidido renunciar a sí mismos, renunciar a su familia, renunciar a todo lo que tienen, van a decir, Señor, creo.
Y si es tu voluntad que tenga una enfermedad, y si es tu voluntad que me persiga, que esto sirva para tu gloria. Padre, te damos gracias en esta noche porque eres bueno. Bendice a cada uno de los que vinieron, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que solamente tú eres Dios y que a través, Padre, de tu poder, a través, Señor, del Espíritu Santo que nos da la fuerza, el poder para enfrentar las situaciones. No permita, Señor, que seamos quejumbrosos, murmuradores, Señor, como en el desierto, sino que nosotros podamos entender, Padre, que hay cosas por las cuales nosotros ocasionamos tu enojo y pasamos por momentos difíciles, pero hay otras que tu voluntad va a ser, Señor, que nosotros pasemos por dificultades, que pasemos por momentos trágicos en nuestra vida. Y que el mayor gozo de nosotros debe de ser que esto sirva para tu gloria, Señor. Y que cada hombre y cada mujer que es cristiano, Señor, no busque lo suyo propio, sino busque lo que te glorifique a ti. Y si las dificultades que tu voluntad, en tu voluntad permisiva, has destinado para nosotros, ayúdanos, Señor, a que el gozo sea una realidad por tu Espíritu Santo. Y que así como padeciste tú por nosotros, nosotros podamos padecer por ti en algún momento, en alguna circunstancia de nuestra vida. Señor Jesús, te damos las gracias. Porque aún, Padre, en los momentos difíciles, dice tu palabra, no te dejaré ni te desampararé. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Que Dios nos bendiga, que esté muy bien.